Bienvenidos a este podcast. En realidad usted no conoce de Terrachaco. Terrachaco es radio, o fue radio por muchísimos años. En Mocoví en algún tiempo, en el LT16 en otro, las 2 AM en el interior de la provincia del Chaco. Y desde hace tiempo es televisión también en diversos medios aquí en la provincia y Canal Rural a partir de todo el país. Nos dicen hoy que tenemos que hacer podcast, que tenemos que colgar estos materiales en las redes, que tenemos que ir cambiando porque la comunicación va cambiando y esto ya un podcast no es una novedad, por supuesto, ni para usted ni para nadie. Se aplica a las cuestiones del campo, nos interesa a nosotros acompañar a todo este proceso porque lo que nos importa es usted, lo que nos importa es el campo, lo que nos importa es el productor, lo que nos importa es poder llegar con toda la información que le sirva con el tiempo para tomar las mejores decisiones. Y decidimos comenzar con una nota que nos pareció especial, casi de color, digamos. Tal vez usted dice, ¿por qué no habla de la soja, que hay 600.000, 700.000 hectáreas en Chaco? ¿Por qué no habla del algodón, que es un proceso tecnológico de muchísimo cambio en los últimos años? ¿O por qué no se ocupa de la parte forestal, que está en un proceso de lanzamiento, relanzamiento en búsqueda de que la materia forestal pueda ser sustentable, pueda alimentar la industria mueblera? Porque, bueno, hay muchísimo para hablar. Y sin embargo, vamos a hablar del ganado criollo, ¿no? Usted dice, ¿por qué no habla de Brango? ¿Por qué no habla de que es la cuna de Brango en Chaco? ¿Por qué no habla de Brafo? No, vamos a hablar de ganado criollo. Fernando Sheridan es veterinario, pero por sobre todo es productor. Es un hombre de campo que a pocos kilómetros de Castelli, en el norte de la provincia de Chaco, en una zona que no es la más favorecida desde el punto de vista del clima, del ambiente, para el desarrollo ganadero. Allí está él, allí está su campo, allí está el ganado criollo del que más conocemos en la provincia de Chaco. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. Realmente estamos en una zona marginal para la agricultura y bueno, para la ganadería diría que no, porque nos manejamos bastante bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito lo que se pueda del ganado criollo, ¿sí? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó acá a la Argentina el ganado criollo? ¿Cómo llegó a la Argentina hace muchos años, ya en 1500 y pico, por distintas vías? Por Brasil, por Chile, por Bolivia, llegó desde Buenos Aires. En primer lugar llegó a Centroamérica con el segundo viaje de Cristóbal Colón. Segundo viaje. Segundo viaje. Después se ¿De desparramó dónde traían? ¿De España? ¿De dónde lo traían? De España, Sí, básicamente. sí, de España, básicamente, pero bueno, o sea que son razas que tienen 500 años de selección natural, porque en el año 1600 nadie las cuidaba, en 1700 tampoco, bueno. Son razas que se han ido adaptando a las distintas zonas. España está un poco más arriba, digamos. El clima, el ambiente es parecido, tiene algo de parecido a lo nuestro, el animal criollo. Yo no sé bien el clima de ellos. Yo lo que sé es que con los años el animal se ha ido adaptando a las distintas zonas. Ajá. Yo, por ejemplo, no compraría un criollo de la Patagonia, porque tiene una selección natural completamente distinta. Nosotros, el ganado criollo que tenemos normalmente la introducción vino de Salta. Y Salta es un clima similar, con limitaciones similares a la nuestra. Bueno, la población esa fue dejando animales criollos que fueron quedando a medida que fue extendiéndose los cruzamientos, cada vez más hacia el norte, más hacia el impenetrable, más hacia las distancias más lejanas, fueron quedando criollos. Frío, calor, llanura, montañas. En montañas anda un espectáculo, o sea, usted recorre Jujuy, Salta, Tucumán, y en los cerros va a encontrar hacienda criolla todavía pura. Incluso los va a encontrar en mejor estado que los cruzados, que las razas británicas. ¿Y al principio lo usaban para carga, para transporte? Al principio se lo usaba para carga, se lo usaba o sea, el buey. Incluso se hablaba del criollo chaqueño, que se lo usó mucho en las forestales, esas cosas.
que eran aparentemente más grandes que los criollos de otra zona, el tamaño del animal. Para mí el criollo chaqueño prácticamente desapareció. Después vino del oeste, de distintos lugares, y ya te digo que quedaron en las zonas más marginales, fueron quedando los ¿Y criollos. cómo era el criollo chaqueño? Yo la verdad que la idea que tengo era que es más grande, el tamaño un poco más grande que los criollos que tenemos nosotros. ¿Y lo suyo? ¿Cómo es lo suyo? El Y rodeo que nosotros usted son tiene. unas vacas de 400 kilos, 420, estando gorda. ¿El macho o la...? No, la hembra, La hembra. la hembra. Hay un dimorfismo ahí bastante importante. El toro generalmente está en los 600 kilos. Mm. Y la vaca generalmente desteta un ternero de un porcentaje importante de su peso. Ujú. Más o menos el 40-50%, 40% del peso de la madre. Es un detalle que es interesante tener en cuenta, ¿no es cierto? El dimorfismo, la diferencia de peso del macho de la hembra. 400, 600. 400, 600 Usted sabe aproximadamente. que en las otras razas también fueron bajando. Es decir, ahora hablan de 800, por ejemplo, el macho y 600, 550 la hembra. No quieren Sí. animales muy grandes. En general se está buscando el animal chico. Animal El chico, animal exacto. no de frame grande. Ajá. Y usted se enamora porque uno andando por el campo, conociendo a tantos cabañeros, uno se encuentra con gente enamorado de sus animales, que pagan cualquier cosa por allí por un reproductor y que desde el punto de vista del reintegro económico, de la inversión, no es lo más aconsejable. ¿Usted se enamoró del animal criollo, del ganado criollo? Mire, yo empecé comprando animales de la zona. En ese tiempo invernábamos, pero no nos vendían 10 terneros o 10 novillitos, algo por el estilo. Uno compraba y vendían 3 toritos, 5 vacas, un toro, bueno. Y uno lo iba capando a los toritos, dejando la vaca, palpándola. Si la vaca era preñada, se la dejaba que tenga cría. Y yo ahí observé que los terneros de vacas que venían muy sufridas del norte eran muy lindos terneros. Ujú. Entonces pensé, esto hay que conservarlo. Y después, interiorizándome y viendo Bien del norte, decía usted, de Salta. y no de Salta, pero nosotros tenemos el Impenetrable. Nosotros el Impenetrable, o sea, el departamento Güemes es la cuarta parte de la provincia. Ujú, de Nosotros Chaco tenemos estamos más de hablando. 300 kilómetros de Castelli para caernos del departamento Güemes. Ujú. Eh, ¿Es zona de monte, digamos, es zona pobre En la para zona, aquellos que no sí, conocen? por ahí hay tunales, hay zonas muy pobres, sí, muy pobres y con muy poco manejo y que los animales incluso por ahí en parte no tenían ni alambrados, o sea, los animales recorrían y cada uno sabía cuál era dueño de ese Claro. animal. Y bueno, y te iban vendiendo muchas veces lo que pillaban, le decían ellos, lo que encerraban, Ujú. porque no era tampoco tan fácil eh, a- encerrar los animales Pero usted en me el dice que son sistema. mansos. Usted me dice que Son después, mansos, sí, son mansos, pero recorrían distancias. claro, no tenían alambrado, no tenían... Exactamente, y por ahí cuando llovía, que hay agua en distintos charcos, algo por el estilo, no es fácil. A veces cuando uno tiene una aguada dice, bueno, le cierro y tiene que venir si yo sigue la aguada. Mm. Bueno, ya le digo, y se compraban esos animales y bueno, y ahí fui empezando a dedicarme un poquito a, a conservar lo que me llegaba criollo y ya pedía también a gente que andaba mucho por el norte, le decía, bueno, de ese camión me bajás esas 2 vacas, en fin, y fue de a Ya le empezó a poquito gustar, le empezando. empezó a gustar. Y después además hice un curso de inspectores de raza criolla en INTA Leales, Tucumán, en el año 86, si no me equivoco. Ujú. Y fui a unas jornadas también que se hicieron en Jesús María en ese año, así que de ahí ya me embalé bastante. Y seguí, bueno, despacito, con rodeos bastante chicos, y después tuve contacto con la Asociación de Ganado Criollo hace 2 o 3 años. Hay una asociación en la Argentina. Hay una asociación en la Argentina de Ganado Ujú, Criollo que ujú. tiene, Ellos son los que publican ellos son los que publican el almanaque. almanaque. ¿Mm? Ujú. Eh, y bueno, y me entusiasmé, incorporé animales de el INTA Tucumán, del INTA de Formosa, que ya el INTA de Formosa ya había incorporado ya
antes, y del INTA Chamical La Rioja. ¿Y qué le aportó esos animales Y del bueno, INTA? lo que pasa es que cuando nosotros tenemos rodeos chicos y no hay con quién intercambiar, vamos haciendo una consanguinidad. La consanguinidad te lleva a una Claro, disminución claro. del tamaño, de la calidad, en fin. Es muy difícil seleccionar. Entonces, bueno, incorporé y bueno, en este momento llegué a una cantidad que le dije, bueno, hasta acá llegué, ahora empiezo a seleccionar para perfeccionar el rodeo. Mm, En el tema toros, por ejemplo, sí hace años que voy seleccionando toros, voy dejando, los dejo hasta los dos. De 20 toritos hay, se capan 18 y dos que me gustan se dejan. ujú. Los dejo hasta los 2 años, si me gustan, los dejo. Si no me gusta, o capo uno, o bueno, se vende, qué sé yo. Pero soy bastante riguroso en la selección de toros por ahora. Selección. Selección. O sea, no puso genética, es selección su Selección dentro trabajo. del criollo, ¿cierto? ¿Cómo? Dentro del criollo, seleccionar, sí. Claro, Seleccionar. claro, claro. Y en este momento, hoy casualmente decidí empezar a seleccionar hembras, porque hasta ahora dejaba todas las hembritas. Ujú. No se vendía la hembrita criolla. ¿Y cuál es el criterio de selección que tiene? Y el criterio de selección, distintas partes del animal, digamos, que me guste, que sea bien criollo, que sea bien masculino, que por supuesto que tenga buenos aplomos, que tenga una consistencia testicular buena. Miro mucho el pelo del animal. El pelo. El pelo brilloso es un detalle generalmente de que un animal sano, un animal adaptado, un animal fuerte. Hablando del pelo y hablando de genética, charlando con Fernando Sheridan. Él es un productor, es veterinario, está en la zona de Castel, en la zona de un ambiente pobre, digamos, para la ganadería en el norte de la provincia de Chaco. Hace ganado criollo hace mucho tiempo. Hablando de... Usted me dice, por ejemplo, que hay ganado criollo en el sur, en la Patagonia, pero no traería de la Patagonia. Y usted tiene ganado criollo que en el Chaco. Allá hace frío, acá hace calor. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se fueron adaptando esos animales? Y se van adaptando a la fuerza con... O sea, el ambiente influye muchísimo. Ajá. Entonces, el animal más adaptado es el que generalmente se reproduce y el animal que va quedando. O sea, el animal que no se adapta generalmente queda disminuido. Un torito, por ejemplo, que no se adapta, va a trabajar menos que un toro que se adapta Claro. al medio. O sea, y el clima es un factor importantísimo, aparte de la alimentación y aparte de... Por ejemplo, acá es pelo corto en el norte. Acá buscamos el pelo corto. Buscamos el pelo corto. Ajá. En el sur, seguramente son con más pelo. Más pelo, más. Ujú. Y muchas veces me parecen un poquito más chicos que los nuestros. Así que varía la selección que hubo durante años. Encontraron, creo que muy al sur, donde hicieron parques nacionales, encontraron a criollos que hacía rato que estaban, que ni sabían que estaban. Lo más puro deben ser eso. Recuperaron. Y bueno, uno seguramente los ve allá y serán animalistas feos, pero si uno les pone condiciones, buena alimentación y esas cosas, mejoran. En algún momento comenzó en Argentina, en otros países también seguramente cruzamiento de criollo con otras razas. ¿Con qué razas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo ve usted? Mire, mi idea siempre fue hacer el criollo puro por un lado. Después, ver las perspectivas. Yo siempre a mis hijos les dije, bueno, si ustedes quieren formar una nueva raza o quieren hacer cruzamiento, ahí díganle. Si las quieren vender a todas las criollas, véndanlas. Pero mientras esté yo, las criollas se van a mantener. Yo conozco casos de cruzamiento de criollo con Aberdeen Angus en la provincia de Buenos Aires, una empresa importante, y ellos están muy contentos con el resultado. Por supuesto, en el cruzamiento tenemos la ventaja de la heterosis. ¿Qué es eso? Y después, la heterosis es el vigor híbrido, que es generalmente el animal cruza de dos razas, es superior a la media de los dos. Ajá.
por un lado. Y la complementariedad, que es otro detalle para mí muy importante, que la gente no le lleva el apunte, pero la complementariedad es utilizar las cualidades de una raza y de la otra raza para combinarlas. Claro. Por ejemplo, una raza es muy buena carnicera y otra raza es menos carnicera. Pero esta raza menos carnicera es más longeva y más adaptable. Entonces, combinando esas dos cosas, uno puede superar la media, digamos. ¿Cierto? Yo el cruzamiento lo veo como muy posible en el futuro, en el Chaco y más en las zonas marginales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la mansedumbre, hay que tener en cuenta la calidad de carne, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Usted habla de futuro, habla de desarrollo, pero la gente en general piensa en la raza tradicional, no piensa en el criollo. ¿Usted piensa que tiene futuro el ganado criollo? Yo no, o sea, siempre pensé que no pienso convencer a nadie de la raza criolla. Yo creo que tiene futuro. Tiene futuro. A ver, la raza criolla es una herramienta. Las otras razas también son una herramienta. Claro. Cada productor, de acuerdo a su medio ambiente, a sus conocimientos y esas cosas, tiene que ir viendo si le conviene o no le conviene. Yo no puedo decir que no tengo números. Yo me dediqué a criar animales y a esas cosas, a sacar porcentaje de preñez, por supuesto, sí, a todas esas cosas. Veo que es muy productiva en la parte en dar crías, en criar bien las crías. Los toros son muy trabajadores, de alta capacidad de servicio, y me gusta, o sea, la mansedumbre. Nosotros tenemos otro rodeo también de cruza, pero el rodeo criollo lo tenemos más abandonado porque no necesita. Claro. Yo me acuerdo una vez un productor en Resistencia me preguntó qué es el criollo. Sabía que yo hacía criollo. Y bueno, le dije la raza que vino de España con Cristóbal Colón, bueno, qué sé yo, bueno. Y entonces me dice, es la raza que no teníamos problema, me dijo. Y realmente es una raza que, salvo las bicheras y alguna otra cosa, es bastante, al ser adaptable, se enferma menos, tiene mucha facilidad de parto. Desde la sanidad, poco problema. Posiblemente algunos productores, algunos técnicos que nos estén mirando, escuchando, Fernando, se van a quedar con las ganas de mayores precisiones, pero esta fue una introducción general, no podíamos entrar en detalle. Tal vez uno solo en producción, usted me dice que no ha hecho mediciones, a lo mejor, pero digamos en mediciones de cantidad de kilos de carne, producción por año, por hectárea, digamos, en relación con las otras razas, ¿alguna idea? Sí, no, porque varía mucho de un campo a otro. Ajá. Pero en las mismas condiciones. En las mismas condiciones, tampoco no tengo mediciones porque no medí ni en el criollo ni en las otras razas. ¿A usted le gusta? ¿Usted come la carne de ese animal? ¿Le gusta? Yo como la carne de ese animal. ¿Y la gente dónde lo vende? ¿Usted lo vende en Castelli, por aquí por la zona? Nosotros hace rato que vendíamos el ternero. Hace un año que empezamos a engordar nosotros los criollos. Porque tiene cierta resistencia en la comercialización, más en el destete. El animal ya gordo en condiciones, no tanto, digamos. Ese es uno de los puntos negativos que tenemos por el momento. Pero todavía no me dijo si la carne es rica o no. La carne es muy rica, es muy palatable. Le digo que hay trabajos hechos por el INTA Castelar hace muchísimos años, con detalles importantes de cantidad de hueso, cantidad de carne, cantidad de grasa. Es una carne generalmente más magra que las razas europeas. Y el sabor, en prueba de sabor, anduvo muy bien siempre en criollo. ¿Y le venden al mismo precio que la otra carne o le pagan un poco menos, un poco más? El animal terminado pienso que anda muy cerca. En el animal invernada, en el ternero invernada, más si es overo, si es distintos colores, baja bastante. ¿Fernando va a seguir con el criollo? Sí, por supuesto. Gracias por acompañarnos. No hay por qué. En cualquier momento, cuando quieran más detalles,
tratamos de llevarlo adelante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. El ganado criollo, en la provincia de Chaco, ganado criollo hay en distintos lugares de Argentina. Sé que en Perú lo usaron mucho. Para carga en algún momento es una carne palatable, es una carne rica. Dicen que cuando más joven el animal mejor, ¿no es cierto? Más rica, por supuesto, como en los otros casos. Y una posibilidad, una herramienta, como dice Fernando, cada productor sabe qué elegir. Muchas gracias, hasta la próxima.